¿Cómo están, cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Esta serie de videos es sobre magnitudes eléctricas. ¿Qué son las magnitudes eléctricas? Bueno, la definición es que son todos los fenómenos físicos factibles o plausibles de medir. ¿Qué quiere decir eso? Traducción. Es todo lo que, primero, tiene efectos evidentes sobre nosotros y se puede medir, se le puede asignar una unidad de medida, una escala de valores y así medir. Vamos a poner un ejemplo que ya mencionamos antes. Como fenómeno físico, el frío no existe, es ausencia de calor. Y el calor sí existe, sí es un fenómeno físico, y su unidad de medida, por ejemplo, son los grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit, etc. Entonces, el calor se puede medir, tiene unidad de medida, que en realidad la temperatura es intensidad de calor, y la luz lo mismo, la luz se mide en lux o en lumens, porque es un fenómeno físico que afecta a nuestra vida. En cambio, la oscuridad es ausencia de luz. Y no hay una escala de medida de oscuridad. Bueno, lo mismo pasa con las magnitudes eléctricas, la más común, la más mencionada, pero no por eso más comprendida o la más conocida, es la tensión. Muchas veces vos vas a hablar, o vas a escuchar hablar, o tú vas a escuchar hablar de tensión con otro nombre, con un apodo. ¿Cuál es el apodo? Voltaje. La tensión o diferencia de potencial comúnmente se le dice voltaje porque su unidad de medida es el volt. Así como a la corriente o intensidad se le dice amperaje porque su unidad de medida es el amper. Pero el nombre correcto es tensión o diferencia de potencial. ¿Qué es la tensión? O también llamado voltaje del que tanto se habla. Bueno, para poner un ejemplo, yo siempre les explico a mis alumnos que se imaginen dos tachos que contienen o pueden contener agua. El primer tacho casi lleno y el segundo tacho casi vacío. ¿Qué pasaría si yo conecto un caño entre ambos tachos? Bueno, como yo tengo un desnivel, porque un tacho tiene mucha más cantidad de agua que el otro, ese desnivel entre ambos tachos de agua, desnivel de agua, recordemos que los tachos en sí tienen el mismo tamaño, la misma capacidad. El desnivel es de cantidad de agua, de carga de agua. Ese desnivel me va a producir una corriente de agua buscando equilibrar ambos tachos. ¿Por qué? Porque por naturaleza los cuerpos tienden al equilibrio. Siempre que se produce un pasaje de energía, sea energía eléctrica, energía calórica, energía lumínica, etc., siempre el cuerpo o la materia que tiene más cantidad de energía, puede ser energía en forma de calor, energía en forma eléctrica, trata de darle o le va a transferir energía a otro cuerpo o a otro medio que tiene déficit en comparación. Entonces, en este caso, el tacho que tiene más carga de agua trata de transferir agua hacia el tacho que tiene menos cantidad de agua. Eso se llama desnivel de agua y ese desnivel me produce la corriente. Ahora imaginémonos que pasa lo mismo dentro de una batería. Voy a tener un polo positivo y un polo negativo en una pila, una batería, etc. Siempre uno va a tener mayor carga eléctrica o de electrones que el otro. Entonces, como yo tengo un desnivel eléctrico o un desnivel de electrones del positivo hacia el negativo, la corriente va a tratar de circular, o se me va a producir una corriente que va a circular para tratar de equilibrar las cargas eléctricas entre ambos puntos. Ese desnivel eléctrico es lo que se llama tensión, diferencia de potencial, o vulgarmente se le dice
voltaje. Cuando yo estoy hablando de desnivel eléctrico, estoy hablando de tensión, diferencia de potencial o voltaje. ¿Cómo mido el desnivel eléctrico? Bueno, acá tenemos una pinza amperométrica. Lo que vamos a hacer, conectamos las puntas a un enchufe de prueba. Vamos a seleccionar, ven, esto es un enchufe de prueba con terminales cocodrilo, siempre con calzado de seguridad, calzado dieléctrico. Vamos a buscar en la escala de tensión en corriente alterna. Ven que esto dice hasta 750 B corta y este símbolo. Esto es hasta 1000, de 0 a 1000, B corta con el símbolo de corriente continua. Este símbolo es el de corriente alterna. Entonces, medimos tensión, o como se le dice voltaje, en corriente alterna. Ahí marca 000, enchufamos. Siempre tratamos de que los cocodrilos no toquen la chapa. Vamos a enchufar. Y ahí tenemos 214 voltios. ¿Ven? Lo que yo estoy midiendo es el desnivel entre ambos cables. El desnivel eléctrico, 213, 214, se supone que la tensión en nuestro país es de 220 volts. La tensión eficaz promedio. A veces sube, a veces baja. Pero acá yo lo que estoy midiendo es el desnivel o la diferencia de carga. Vamos a desenchufar la diferencia de carga entre fase y neutro, porque recordemos que en el enchufe yo tengo un neutro, una fase y esta patita de aquí abajo que es para descarga a tierra. Tengo un video explicando qué es la descarga a tierra y para qué sirve. Después tengo neutro y fase. Entonces entre fase y neutro yo tengo una tensión o desnivel de 220 voltios que medimos con la pinza amperométrica recién. Siempre que estoy hablando de tensión estoy hablando de desnivel. Recordemos que ese desnivel, esa fuerza electromotriz es la que va a mover los electrones a lo largo del circuito. Si yo no tengo tensión, no puedo tener corriente. Yo puedo tener tensión y no tener corriente. Sí, puedo. ¿Puedo tener corriente y no tener tensión? No, porque la corriente eléctrica es una consecuencia de que hay un desnivel eléctrico. Volvamos al ejemplo de el tacho con agua. La corriente de agua en este ejemplo era una consecuencia de yo tener un desnivel de agua entre ambos tachos. Si yo no tuviera ese desnivel de agua, ¿qué pasaría? Nada, el agua queda estancada. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica, con los electrones. Si yo tengo corriente eléctrica es porque hay un desnivel eléctrico entre dos puntos. Si yo no tengo desnivel eléctrico, no tengo corriente. Y es lo que me pasa cuando yo digo que una pila, una batería está agotada. ¿Qué pasó? Esos electrones viajaron al espacio, se fumaron, esa energía no está más. No, recordemos que la energía se puede transformar o transportar, no crear ni destruir. Y los electrones lo mismo, viajan de un lado hacia otro, no desaparecen. ¿Y dónde están? Bueno, viajaron, completaron el desnivel, equilibraron las cargas eléctricas entre ambos puntos de una batería y por ende yo ya no tengo desnivel eléctrico, no tengo tensión, no tengo voltaje o diferencia de potencial. Y al no tener voltaje, no tengo corriente disponible. Y lo que utilizamos en los circuitos, lo que utilizamos en los electrodomésticos, en la iluminación, es la corriente, no la tensión. Pero para obtener esa corriente necesitamos tener tensión o voltaje. Espero que este video les haya gustado, que haya explicado un poco más lo que es la tensión eléctrica como primer magnitud eléctrica. Luego vamos a hablar de la corriente, que como dije es lo que utilizamos
Luego vamos a hablar de la resistencia, que también juega un papel muy importante en electricidad. Y luego vamos a hablar de potencia eléctrica. Pero por ahora cerramos con lo que es tensión. Si tienen dudas, me la dejan en los comentarios y serán respondidas. Desde ya, gracias totales.